Ahí están todas, ahí. A ver, ahí. Mira, se ve diferente. Ok. Para ver si sirve la vara. Entonces, lo que va a hacer el sistema respiratorio, a ver, entre otras funciones principalmente es dar una superficie de intercambio de oxígeno, ¿cierto? De intercambio gaseoso. Ahora va a introducir oxígeno al organismo y va a eliminar dióxido de carbono del organismo. Entonces, lo vamos a dividir en dos, en vías aéreas superiores y en vías aéreas inferiores. Eso es lo que vemos ahí. Las superiores es lo que vimos hoy, cavidad nasal, senos paranasales que están relacionados a la cavidad nasal, la faringe, la laringe, ¿ok? Y las vías aéreas inferiores que constan de lo que sería tráquea. Bueno, laringe se considera también de la vía aérea inferior, pero no importa, vamos a verlo aquí. Y tráquea y pulmones, ¿ok? Eso lo van a ver el miércoles cuando comience. Ok. La cavidad nasal tiene un esqueleto óseo y un esqueleto cartilaginoso. Interiormente las cavidades nasales van a estar revestidas por mucosa, ¿okay? Los huesos que me conforman la cavidad nasal son el hueso maxilar, los huesos nasales, el tabique que está formado por el etmoides y por el vómer, el esfenoides me ayuda a delimitar cavidad nasal, el maxilar y el palatino me forman el piso, y lateralmente lo que tengo son las masas laterales del etmoides y las conchas nasales inferiores, que son huesos aparte, ¿se acuerdan? Okay. Son todos los huesos que van a conformar la nariz, tanto por fuera, el esqueleto óseo externo, como el interno. ¿Okay? Ahí en las hojas, las compañeras pusieron los límites. Cuáles huesos están en la parte superior, cuáles laterales, cuáles en el piso, etc. ¿Okay? Si quieren igual leer un poquito más, ellas hicieron el resumen del muro, pero en el Gray viene muy bien explicado cada parte de la cavidad nasal. Si quieren pueden ir a sacar a la biblioteca, le sacan copia del capítulo y lo estudian, ¿verdad? Lo tienen ahí. Extra. Ok, la cavidad nasal tiene cartílagos también, ¿ok? Casi todos los cartílagos son externos, solo vamos a tener un cartílago interno que es el cartílago del tabique nasal, pero que igual podemos tocarlo desde afuera. Luego tenemos el cartílago nasal lateral, que es el más grande, que es este que tenemos aquí, ¿ok? Y luego tenemos los alares, el alar mayor, que es el cartílago que forma, digamos, las alas de la nariz, ¿verdad? Y los cartílagos alares menores, ahí está, que son más chiquititos, ¿verdad? Y están justo en el surco, ¿ok? Y vamos a tener otros accesorios que son pequeños cartílagos que están ubicados en la membrana fibrosa que une los huesos con los cartílagos, ¿ok? Toda esta es la membrana, toda esta va a ser la membrana fibrosa, ¿ok? Entonces tenemos cartílago lateral, cartílago alar mayor, alar menor, accesorios y el tabique nasal, ¿ok? Todos están unidos mediante la membrana fibrosa, ¿sí? Van a estar unidos al hueso maxilar y a los nasales. Ahora, esos son los límites. Internamente la mucosa, bueno, primero la cavidad nasal tiene dos orificios de entrada que se llaman narinas. Y tiene dos orificios de salida que se llaman coanas. Muy bien, ok. Los orificios de entrada, justo después de la narina, vamos a tener una zona que se llama vestíbulo nasal. Es aquí, vean, aquí está la UM. Vestíbulo nasal, ¿okay? Es la entrada a la cavidad nasal. Y el vestíbulo nasal tiene la característica que tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Es decir, es como la piel. Tiene folículos pilosos, tiene glándulas sebáceas, etc. Inmediatamente después del vestíbulo nasal entramos ya a un epitelio diferente, que es el epitelio de la cavidad nasal, que es de tipo especializado. Certificado ciliado, ¿okay? Porque ya pasa a ser la primera porción del sistema respiratorio, ¿okay? Ese
este epitelio, ¿verdad?, se mantiene a nivel del tercio inferior y medio. En la parte superior cambia un poco porque vamos a tener los cuerpos neuronales de los nervios olfatorios, ¿verdad?, donde van a estar ahí el cuerpo de la neurona de esos haces olfatorios, ¿cierto? El primer par craneal. Entonces, toda esa mancha que vemos ahí en azul es el área olfatoria. Esta área olfatoria se le llama mancha amarilla. La puse en celeste porque se viera más. Si la ponía amarilla no se veía mucho. Se le llama mancha amarilla porque de hecho se ve como una zona amarillenta. ¿Okay? Ahí es donde van a empezar, donde está ubicado el inicio del primer par craneal. Okay. En las partes laterales, ¿verdad?, toda la cavidad nasal entonces va a estar revestida por mucosa, ¿verdad?, excepto el vestíbulo nasal, que es piel. Tenemos, ¿se acuerdan de los cornetes? Las conchas nasales, ¿verdad? La superior y la media eran del hueso etmoides y la inferior es un hueso sólido, ¿verdad? Ellas van a estar revestidas de esa mucosa, ¿verdad?, y se le van a llamar cornetes nasales, ¿sí? Hacia posterior, la mucosa de la cavidad nasal se va a continuar con la mucosa de la nasofaringe, que es la primera porción de la faringe. ¿Okay? Ahora, hacia las cavidades nasales van a desembocar los senos paranasales. Los senos paranasales, los senos paranasales son cavidades aéreas con un revestimiento mucoso, que van a estar ubicadas en algunos huesos del cráneo. ¿Se acuerdan en cuáles? Frontal, maxilar, etmoides y esfenoides. Son los 4 huesos que van a tener senos paranasales. Acuérdense que el etmoides tiene celdas etmoidales y hay anteriores, medias y posteriores. Ok, esas cavidades en un estado normal, ¿verdad?, van a estar revestidas de mucosa y su contenido va a ser ácido, ¿cierto? Cuando se inflaman, ¿verdad?, o cuando hay infección, ¿verdad?, empiezan a llenarse de moco y se congestionan, ¿verdad?, se llenan de moco y entonces le llamamos sinusitis. Sinusitis. Ahora, esos senos paranasales tienen aberturas. Los que hicieron senos, ¿verdad?, le pusieron a dónde abre cada uno, a dónde llega cada uno. ¿Cuánto lleva? Sí. Ok. Entonces, el seno esfenoidal drena en la parte postero superior de la cavidad nasal. Vean aquí, en una zona que llamamos receso esfenoetmoidal. Es un receso entre el etmoides y el esfenoides. ¿Okay? Ahí en ese receso va a drenar el seno esfenoidal. Luego, entre el meato, entre el cornete superior y el cornete medio, tenemos el meato superior. ¿Verdad? Meato es lo mismo que surco, ¿sí? Entonces, entre el cornete superior y el cornete medio tenemos el primer surco o meato, que es el meato superior. Ahí van a drenar las celdas etmoidales posteriores, ¿sí? Luego, entre el cornete medio y el inferior vamos a tener el meato medio. Ahí es donde drena el seno frontal, el seno maxilar y las celdas etmoidales anteriores y medias, ¿sí? Y por último tenemos el meato inferior o surco inferior, que se ubica entre el cornete inferior y el piso de la cavidad nasal. Aquí lo único que vamos a tener que drenar es el conducto nasolagrimal. El conducto nasolagrimal es un conducto que une la parte interna del ojo, ¿verdad?, hacia la cavidad nasal. Hay una comunicación, ¿okay? Por eso a veces cuando lloran mucho las lágrimas se salen por la nariz. Son mocos acuosos, ¿okay? Y en ese mismo surco hacia posterior, pero ya no en la cavidad nasal, sino más bien en la nasofaringe, a ese mismo nivel está la abertura de la trompa auditiva. ¿Okay? La trompa auditiva, acuérdense que es una comunicación que hay entre la nasofaringe y el oído medio. Profe, esa es la trompa de Eustaquio. Es la medio, trompa de Eustaquio.
y lo que hace es equilibrar las presiones, ¿verdad? Ayuda a equilibrar presión. Ahí tenemos los senos paranasales, aquí vamos a tener los frontales, los maxilares, aquí vamos a tener las celdas etmoidales y los que nos faltan son los senoidales que están posteriores. ¿Okay? Vean que todos se van a abrir hacia la cavidad nasal. Apréndanse muy bien, en el resumen vienen los límites de cada seno. O sea, los huesos, ¿verdad? O sea, los límites, ¿verdad? Las paredes, el piso, el vértice, el techo, la pared lateral, medial, o sea, con qué se relacionan. Eso es muy importante. Con respecto a los senos maxilares, voy a hacer un paréntesis. Los senos maxilares están muy en contacto con las molares superiores. ¿Ok? Entonces, a veces es muy frecuente, es más frecuente que lleguen al odontólogo primero, pero llegan donde uno y le dicen, es que no aguanta, me duele la muela, se puso un tratamiento de nervio, aquí allá, bla, bla, bla. Y lo que tiene es una congestión de los senos maxilares. ¿Okay? Porque la raíz de las molares está muy en contacto. Hay gente que tiene el seno maxilar muy abajo, entonces está casi que en contacto con las raíces de las muelas, ¿verdad? Hay otros que tienen los senos un poco más arriba, ¿verdad? Entonces hay más espacio. Pero cuando aquí está lleno de moco, ¿verdad? Hace presión y genera un dolor. Por ejemplo, a veces la gente va caminando, ¿verdad? Cuando usted está congestionado, baja